Hay un autor que me gusta mucho que se llama Robert F. Port, de la Universidad de Indiana, donde él construye, digamos, unas listas sobre lo que son los instintos humanos. Con estas listas lo que vamos a hacer es mirar un poco cuáles son los instintos humanos para que ustedes puedan identificarlos y nos ayude, digamos, a hacer toda esa línea, digamos, estratégica o de conceptualización del código simbólico, la cual es, como ya lo vimos ayer, las metáforas, los arquetipos, ¿no? Las improntas. Entonces empecemos mirando un poco sobre lo que es elementos instintivos del ser humano. Lo primero, el tema, por ejemplo, es instintivo comer y beber, buscar comida y agua, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que nos ganan las hamburguesas y nos ganan los alimentos dulces frente a los alimentos muchas veces saludables? El ser humano está diseñado, ¿no?, para buscar alimentos dulces y grasos que realmente representen nutrición para el ser humano. Piensen, por ejemplo, no sé, los esquimales. Los esquimales se engordan a propósito, ¿sí?, consumen mucha grasa para que cuando lleguen los inviernos y los momentos difíciles tengan con qué sobrevivir. Entonces el ser humano constantemente está buscando alimentos grasos y dulces. Ok. Pero también el ser humano rechaza ciertos alimentos de sustento, ¿no? Lo cual pueden ser alimentos podridos, malolientos o amargos. Es por eso, digamos que, no sé, ¿a quién le gustan los quesos franceses? Bueno, sí, pero no es algo, digamos, que sea, ¿no?, que sea como intrínseco y que nos motive y nos guste, ¿no? Todos los días. Pero en cambio, digamos, si uno se va a Francia, pues les encantan, pero porque, claro, han trabajado esa impronta o ese, digamos, ese sabor, ¿no?, amargo o maloliente, o podríamos decir podrido, ¿no? Un cuarto punto, tener cuidado con los nuevos alimentos. Esta mañana estaba en el desayuno del hotel y de repente estaba, ¿no?, recogiendo mi plato, era un buffet, y me encontré con un japonés, y el japonés estaba al lado, y el japonés, todo lo que estaba poniéndose en mi plato, lo olía, ¿sí? Eso es una respuesta instintiva. La persona se está cuidando de los nuevos alimentos, ¿no? Acuérdense, imagínense, hace miles de años, el ser humano cómo descubrió qué se puede comer y qué no. Prueba y error constantemente. Entonces, ¿no?, evitar alimentos nuevos o que no conozco, ¿sí?, es bastante instintivo. Otro elemento, buscar mejores recursos que los disponibles actualmente para el sustento. El ser humano siempre está buscando más recursos, nuevos recursos para su sustento. Entonces, digamos, él tiene, y por eso, digamos, si uno mira tribus indígenas o grupos humanos, constantemente ellos están intercambiando recursos para tener los recursos que la otra tribu, digamos, no tiene. Entonces le cambio mantas para protegerme, digamos, del frío por grasa de foca, ¿sí? Volviendo, digamos, al caso de los esquimales. Y buscar, bueno, no son barrios, pero buscar alimentos verdes y floridos, ¿sí? El tema de buscar alimentos verdes también hace parte, digamos, de los instintos humanos, según Port. Por ejemplo, el tema de interesarse sobre el género o sexo opuesto. Las niñas o los niños se interesan sobre las niñas, sobre los niños. Generalmente del sexo opuesto, ¿sí? También se da, digamos, casos de homosexualidad, donde se puede dar también afecto entre personas, y eso también yo considero que puede ser parte, digamos, instintiva. Buscar el contacto sexual y la excitación, ¿sí?, pero en privado y no con tus hijos o padres. O sea, buscar, digamos, esos contactos, ¿no?, hacer esos contactos eróticos. Amar a los niños y el concepto de... ¿Quién conoce el concepto de cute? Cute. ¿Ah? Nice, ¿sí? Lo tierno, la ternura. Es más un instinto que juega más en el lado femenino, Gaby, ¿sí?, que en el lado, digamos, masculino, ¿sí? Pero el tema del amor hacia los niños es un instinto. No sé si Jürgen en algún momento les comentó sobre el concepto de la neotenia. Neotenia, ¿sí? ¿Cómo lo entiendes? La neotenia
¿Sí? de las crías que vienen con ojos grandes, frente alta, descubierta, ¿Sí? para engañar, por ejemplo, la presa, ¿no? O sea, para alejarla. Sí, imagínense, ¿por qué cuando va una señora, ¿no?, caminando por un centro comercial y tiene un bebé o en brazos o en un coche, todo el mundo se acerca y le dice, oh, qué niño tan lindo, ¿no? Es el principio de la anotenia, ¿sí? Ojos grandes y boca pequeña, lo que representa es no peligro y genera esa cute o ese nice, ¿sí?, o esa atracción al niño, ¿sí? Es por, digamos, la fisionomía de los animales, ¿sí? Si tiene ojos grandes y boca pequeña y frente grande, pues no te representa una amenaza inconscientemente, instintivamente. Entonces lo importante es entender que hay esos elementos, digamos, biológicos, ¿sí?, que están ahí y que generan, digamos, ternura hacia las cosas. Si ustedes miran las grandes caricaturas, ¿sí?, y los grandes... Mickey Mouse, ¿no? Las caricaturas de hoy japonesas tienen esos ojos grandes y eso. Están diseñados bajo el principio de enotenia. También se dice, por ejemplo, que el Volkswagen, ¿no?, el Volkswagen, el escarabajo, ¿sí?, ¿cómo le dicen? El bocho, ¿sí?, tiene ese diseño. Por eso hay esa atracción, digamos, hacia ese vehículo. Tienen ese principio de los ojos grandes, ¿no?, y la boca pequeña. El ser humano está diseñado instintivamente por competir por los recursos, ¿sí?, lo que puede ser la riqueza y la fama. Es algo que está biológicamente inserto dentro de nosotros, ¿sí? Ya se vuelve, digamos, extremo, ¿no?, cuando los billonarios acumulan riqueza, ¿no? El 99% de la riqueza del mundo se encuentra ¿no?, en el 3, 1 o el 2% de las personas, ¿sí?, que ya puede ser, digamos, una patología, el tema de acumular y acumular recursos, ¿no?, y de pronto no donarlos o solo tenerlos. Pero sí estamos diseñados para competir por los recursos, hace parte de nuestro instinto humano. Emparejarse, encontrar parejas a largo plazo, ¿sí? Lo que se ha visto es que las mujeres, ¿sí?, buscan, digamos, relaciones mucho más a largo plazo, buscando un tema de protección, un tema de proyección hacia futuro, ¿sí? Los hombres, claro, también. Sin embargo, los ciclos son mucho más cortos, ¿sí? Los ciclos son mucho más cortos de emparejamiento. Las mujeres normalmente están buscando recursos a largo plazo, emparejamiento con otra pareja a largo plazo, pero los ciclos del hombre son mucho más cortos, ¿sí? Por ejemplo, cuando lo que se han dado cuenta que, digamos, una pareja tiene un hijo, hay un tiempo en que, listo, el hombre está fiel, está ahí, pero por instinto humano después sale, digamos, a buscar otro tipo de parejas, ¿sí? Y se da en algunos casos, ¿no? Y el número 13, ser agresivo, usar la fuerza para ganar ventaja. Claro, es mucho más, digamos, dentro de esos instintos. Ojo, la violencia, como lo dice Freud, ¿sí?, la violencia humana viene de instintos, ¿sí?, humanos sexuales que no se han podido organizar, ¿sí? Entonces tienen esos elementos sexuales y por eso hace parte, digamos, de esta categoría de sexualidad. Entonces el tema de ser agresivo, usar la fuerza para ganar una ventaja, es mucho más masculino, digamos, que femenino, aunque las mujeres también pueden llegar a ser violentas. Defensa. Acuérdense, el ser humano fight, enfrenta, o flee, se escapa, ¿sí? Es muy instintivo, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, en algún momento de su vida ha tenido una pelea con un hombre, digamos, un hombre contra un hombre, a golpes? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, a mí no, los 2 metros, ¿no? Mentira, pero ¿qué pasa? El tema de retroceder o huir, ¿sí? Si yo, por ejemplo, te hago así, automáticamente tú te defiendes o te retrocedes. Eso es un instinto humano. Todo lo que es fruncir el ceño, ¿no? Ustedes saben que conocen sobre microexpresiones. Las microexpresiones son elementos de microsegundos que te pueden mostrar la emoción de una persona.
Hay una serie de televisión que te la recomiendo, se llama Lie to Me, sí, muy buena, sobre eso, ¿sí? Entonces, Lie to Me, Lie to Me. Ajá. Lie to Me es una historia bien bonita, pues bien fuerte, y es una persona que se llama Paul Ekman. Paul Ekman, lo que sucedió fue que él tenía una mamá que estaba muy enferma, ¿sí? Y esa mamá, en algún momento, él fue a visitarla y saludó a su mamá, ella estaba en una clínica de recuperación, y él la visitó y al día siguiente su madre se suicidó, ¿sí? Y él quedó muy afectado y dijo, ¿yo por qué no pude leerla a ella? ¿Yo por qué no pude ver su tristeza? Sí, ¿por qué no pude ver que estaba muy angustiada? Y decidió empezar a estudiar todo el tema de microexpresiones humanas y se dio cuenta de que en todas las diferentes culturas, por ejemplo, esta es sorpresa, en todas las culturas humanas, ¿sí? O, por ejemplo, bajar acá, rápidamente, no siquiera o sea, tiene que estar uno muy entrenado para poder ver, es tristeza, ¿sí? Es un símbolo de tristeza. Entonces, todo lo que es fruncir el sueño o atacar, por ejemplo, ¿no? Son temas, digamos, más de defensa, instintivos, y hacen parte del mundo masculino. Importantísimo, el punto 16, ¿sí? Yo pienso, y lo que dice, digamos, Raphael con respecto a los instintos, es que se mueven dos lados, ¿sí? Uno, instintos de sexualidad, de reproducción, pero el segundo, que es muy fuerte, es la necesidad del ser humano de mantenerse vivo. Ayer alguien, tú Jesús, ¿sí? Me mencionabas, no, es que supervivencia, ¿no? Mencionabas el concepto de supervivencia. Pues claro, hay una supervivencia de mantenerse vivo, pero eso más allá, ¿sí? También está relacionado con asegurar su supervivencia genética. No es mi supervivencia solo porque no me quiero morir, ¿sí? Sino porque mis genes, los genes de Cristóbal, de 2 metros, largo, ¿sí? Quieren ser transferidos a través de la procreación con una mujer, ¿sí? O in vitro también, no sé, ¿sí? para la supervivencia genética de la especie, ¿sí? Y eso es supremamente fuerte. O sea, todas las acciones, muchas de las acciones que nosotros todo el tiempo estamos haciendo, que no nos damos cuenta que hacemos, ¿sí? Están relacionadas con la supervivencia genética, ¿sí? Con el deseo de la supervivencia genética. El 17, o sea, proteger a su propia familia, ¿no? En el momento en que alguien ataca, digamos, a tu grupo familiar, ¿no? Pues uno la protege, ¿sí? Pero la puede proteger desde la defensa, ¿no? Pero también desde, digamos, la comunidad, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hace parte de esa supervivencia genética. Cuidar al hijo, cuidar al niño, cuidar a la esposa. También hay grados, ¿no? Hablan sobre proteger la familia, que primero, ¿sí? El grado de protección es a los hijos. O sea, si por ejemplo, no sé, estamos en una casa, una familia completa, más que ir a proteger a la esposa, ¿sí? La esposa y el hombre, ¿sí? Y el marido van a proteger a los hijos. Es decir, después vienen como unas filiaciones como los primos, ¿no? Y así. Pero primero, ¿sí? Es la protección de los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos es el punto 16, que es la supervivencia genética de ti, de tu genética. Vamos al punto 18. Obtener y defender recursos. ¿Quién, por ejemplo, ha ido de camping? ¿Sí? Ok. En algún momento, ustedes, por ejemplo, tengo un recuerdo muy bello, y es, en algún momento estábamos de camping y se nos estaba acabando la comida, ¿sí? Y éramos 4 o 5 amigos, y había una latica de atún, unas galletas, un tomate, ¿sí? Y pues nos queríamos quedar ahí. ¿Qué pasa? ¿Han visto cómo reacciona el ser humano? ¿Han visto, digamos, porque claro, hoy en día tenemos recursos, salimos acá y nos encontramos el taco desde 18 pesos hasta, ¿no? O sea, accedemos a eso. Pero en el momento en que hay escasez de recursos, salen los instintos de defensa, salen los instintos de protección. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha vivido? ¿Sí?
Ok. Son cosas difíciles, o sea, son cosas que uno dice, oiga, no, porque soy así, ¿cómo así que le voy a quitar la comida al otro? ¿Sí? ¿No? Pero es eso. Entonces, empleos, por ejemplo. ¿Por qué se dan las riñas y los temas, digamos, en los empleos? Porque es un tema de obtener y defender los recursos, ¿no? Las competencias, todo ese tema que se da dentro del mundo del empleo, es por eso, ¿sí? Es que yo no puedo perder mi obtener, y hago todo. Hasta le hago la zancadilla al de al lado, que es pésimo, ¿sí? Pero pasa eso. Terrenos, propiedades, personas que están totalmente aferradas, ¿no? Y, no sé, hay una película colombiana que se llama La Estrategia del Caracol, ¿sí? Donde lo que es una familia que la van a desplazar de su casa, la van a sacar de su casa y al final están ahí defendiendo su territorio, ¿no? Hasta uno, no sé, puede no ser, digamos, por ejemplo, el tema de la ocupación de territorios, de terrenos, de casas, ¿no? Que pasa mucho. Si usted lleva viviendo más de 10 años, ¿sí? Usted se queda, ¿sí? Y usted se queda usted tiene derecho a esa propiedad, ¿no? Y es una pelea, pero no, es que esta es mi casa, no, pero yo soy el dueño de ella, no, pero es que yo llevo viviendo acá, ¿sí? No, pero es que yo soy el dueño, ¿sí? Incluso en Estados Unidos ha habido casos en donde por deudas y todo se van a perder la casa y se defienden a punta de Claro, armas de fuego. está activado ese instinto, sí, lo siente uno. Derechos de casa, por ejemplo, este es mi territorio para cazar. Este es mi territorio. Por ejemplo, en negocios, muy fácil. Hey, ¿cómo así? Yo no sé. Yo estoy manejando este territorio y este es el mío. Por ejemplo, pensemos en bandas criminales, bandas de mafia, ¿sí? O sea, yo tengo derecho a vender aquí, ¿no? Es casi, viene de los derechos de casa. Este territorio es mío donde yo caso, ¿sí? Fíjate, y sí es hasta cierto punto instintivo, porque nosotros anteriormente manejábamos una franquicia, precisamente colombiana, de Bonais. Sí. ¿Verdad? Y los vendedores, como son vendedores independientes, ellos protegían la escuela donde iban a vender, la colonia, que por qué se meten a mi colonia, por qué van a mi escuela, y, o sea, es instintivo eso. Es muy fuerte, ¿no? Si ustedes miran los grandes conflictos humanos que se dan por ese tema instintivo, ¿sí? ¿No? Las guerras, nada más y nada menos. El petróleo es una competencia por los recursos donde pues se terminan matando miles de personas y es terrible, ¿no? Parejas sexuales, o sea, los celos, ¿no? Los celos que uno dice, pero yo no soy celoso, o sea, yo no soy celoso, ¿sí? Yo no quiero ser celoso, ¿no? Y llega uno a la casa y dice, pucha, con mi pareja, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Eso no soy yo, ¿sí? Y es porque hay necesidades de defensa de las parejas sexuales, ¿sí? ¿Alguien quiere contar una historia frente a eso? Sigamos. Socialización. Socialización que yo lo veo un poco más abstracto, un poco más grande, que es el tema de la comunidad, ¿sí? Lo hermoso de, digamos, de Vía Lab y, digamos, de todo este tema de las conferencias, ¿sí? Es que se construye una comunidad, ¿sí? Nosotros ya sentimos que somos amigos, que estamos compartiendo, ¿no? Que estamos como uniéndonos. Entonces, lo primero, establecer lazos con tu grupo, ¿no? Lazos humanos, eso hace parte del instinto humano. El ser humano no está diseñado para vivir en soledad, ¿sí? Sí, para vivir solo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay una estadística que en la ciudad de Nueva York, ¿sí? El 50% de las personas en Nueva York viven en apartamentos solos, ¿sí? Y uno hace una correlación de vivir solo, apartamento solo, soledad, ¿no? Relacionado con el tema, digamos, de la depresión, ¿no? De los antidepresivos, el consumo de todo esto, es por eso, ¿no? Nos falta mucho el tema, digamos, de volver a la comunidad, volver a la tribu, acercarse, ¿sí? Todo el tiempo estamos buscando esos lazos de socialización para poder ser, pues, personas mucho mejores, ¿no? Intentar reducir el conflicto dentro de tu grupo, ¿no? Ok, ese me encanta porque a pesar de que tenemos esos instintos de violencia, de defensa, de protección, que son muy fuertes, ¿sí? También están los instintos, digamos, relacionados con reducir el conflicto. Por ejemplo, hay autores que dicen que la competencia, el tema de que la razón máxima, digamos, de ser del hombre es la competitividad.
¿sí? Es la competitividad, es mostrarse fuerte frente a los otros hombres, mostrarse grande, ¿no? El tema de la competitividad, sacar a sus hijos adelante, ¿no? Todo el tema, por eso es que todos los días salimos a buscar el cheque y ganarnos la vida día a día. Pero las mujeres tienen una cosa muy bella y se habla del instinto, a pesar de los movimientos feministas que se han dado, ¿sí? Que es la comunidad, ¿sí? La que construye el concepto, digamos, muy fuerte de comunidad, de cercanía, de unión, ¿sí? Son las mujeres. Y por eso las mujeres van a terminar dominando el mundo, ¿sí? O ya lo dominan, ¿sí? Porque tienen esa inteligencia de comunidad, ¿sí? Y por eso, no sé, a mí cuando pasan esos temas de violaciones o asesinatos o cosas hacia el mundo, digamos, de la mujer, ¿sí? Me revuelve el alma. Me revuelve el alma, porque ¿sí? No puede ser que la persona que une este mundo tan complicado y tan difícil, ¿sí? ¿Sí? Es tratada de esa manera, ¿no? La imitación, ¿no? La imitación a los demás, ¿sí? Creencias, conocimientos y habilidades, ¿sí? Por ejemplo, los padres con los hijos. No sé si ustedes han visto cómo un padre le enseña a hacer fuego a un hijo alguna vez en una tribu, ¿no? Es todo un proceso, ¿sí? Esas habilidades, las habilidades de caza o las habilidades de cocinar, ¿sí? O las habilidades de, no sé, ¿qué otra habilidad creen ustedes que sus hijos se han imitan y copian? Gaby. ¿Tienes hijos? Comentaba que a mí no me heredaron las habilidades de cocinar. Bueno. Yo tampoco soy tan bueno. Ok. Por ejemplo, los hijos varones normalmente caminan muy parecido al padre. Claro. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando de la memética? ¿Sí? Entonces, y ni siquiera, por ejemplo, les voy a contar una muy interesante. También se da en grupos, digamos, empresariales. Cuando trabajamos, digamos, con Jürgen en Mindcode, pues ustedes conocen a Jürgen, la velocidad de Jürgen de trabajo, cómo trabaja Jürgen, la forma de hablar de Jürgen, la velocidad con la que habla Jürgen, ¿sí? Automáticamente los equipos empezaban a adoptar esos conocimientos, ¿sí? ¿Sí? Y tú lo vas viendo y tú lo vas adaptando. Entonces todo el tiempo estamos adaptando, digamos, ¿no? Imitando a los demás para poder, ¿sí? Digamos, tener ese lugar, ese conocimiento, esas creencias. Este es muy difícil, el punto 23. Porque, ¿cómo lo puedo poner? La xenofobia. ¿Quién sabe qué es la xenofobia? Sí. Ok, la xenofobia es el rechazo a las personas que no son de mi grupo. Entonces, no lo podría decir que la xenofobia es un tema, digamos, de, si me entiendes, instintivo, porque yo creo que es cultural. Pero sí se han dado cuenta, según esto y según Port, que el tema de la desconfianza y un poco de desagrado frente a los forasteros nos genera eso. Por ejemplo, y ahora piensen en Trump. ¿Cómo Trump construye y gana las elecciones? ¿Cómo lo hace? Activando ese instinto. ¿Sí? Los mexicanos son un peligro, los salvadoreños son un peligro, los rusos son un peligro, son diferentes a nosotros, ¿sí? No es la cultura perfecta americana, pura, que no es pura, porque pues, ¿no? Estados Unidos está hecho de una mezcla, ¿sí? Lo que se llama un melting pot, una olla, ¿sí? Completamente mezclada, ¿no? Entre diferentes razas. El tema, por ejemplo, de la enseñanza a los jóvenes, enseñar, explicarle a una persona, por ejemplo, cómo, no sé, se coge un tenedor a un niño, a un joven, cómo se sienta bien en la mesa, cómo se comporta. Pueden ser temas culturales, pero la enseñanza, ¿sí? Hace parte, digamos, del instinto. Sonreír es instintivo. La risa es instintivo. La melancolía es instintiva. Fruncir el ceño y llorar también. Son elementos que están relacionados con el instinto humano. Celebrar y compartir regalos. El tema de darse regalos, darse cosas, hace parte del instinto humano. ¿Sí?
Se me ocurre una cosa, ¿no? Si hay alguno de esos instintos menos desarrollados, ¿vale? O atrofiado, digamos. Sí, sí. Por lo que sea, pero evidentemente, por la razón que sea, se pretende, se quiere, se busca desarrollarlo. ¿Eso es posible? ¿O definitivamente no tiene el instinto y se acabó? No, claro que sí. Yo pienso que uno puede desarrollar habilidades, ¿sí? Para poder conectarse de pronto más con los instintos, ¿sí? El ejemplo, por ejemplo, pongamos una persona muy, muy egoísta, ¿no? O sea, que no le gusta dar regalos, pero da un regalo por primera vez y ve la felicidad del otro, ¿sí? Automáticamente eso lo puede, digamos, ablandar ¿sí? O conectar un poco más con ese instinto. Y muestra emociones: enojo, felicidad, disgusto, tristeza, miedo y sorpresa. Más adelante vamos a ver el tema de las emociones hoy. Saber y aprender, ser curioso acerca de las cosas, dar sentido a las cosas. Entonces, ojo acá con este. El arquetipo es la forma de darle sentido al mundo. Los mitos, ¿sí? Es la forma de darle sentido al mundo. Imagínense que nosotros no estábamos parados en este mundo, ¿no? No sabíamos nada, venimos de los micos, de los monos, ¿sí? Y de repente empieza un trueno, ¿sí? Y de repente llueve 3 días. Y de repente hace sol y encuentro un alimento, ¿sí? Unas uvas y me las puedo comer. Necesito algo que me ordene mi sistema de conocimiento. Algo que me ordene mi sistema de conocimiento para yo entender las cosas. Y ahí es cuando se empiezan a construir los mitos, ¿sí? Es que el sol es esto, es que es esto, ¿no? Por ejemplo, también lo que se decía es que los primeros seres humanos, lo primero que hacían para poderse empezar a comunicar eran cantar canciones. Muy instintivo, ¿sí? O sea, todo lo que es la música, el juego. Ok, sí. En base a lo que estamos viendo, podemos decir que hay instintos que son transversales quizás a la categoría mamíferos, y hay instintos muy propios del ser humano. ¿Es así? Sí, claro. Estos son human instincts, instintos humanos, ¿sí? Si nos vamos, digamos, a los instintos animales, hay una diferencia, ¿sí? Es bastante, o sea, esto no es tampoco blanco y negro. Esta es una propuesta, digamos, de instintos humanos. Podemos mirar diferentes autores y seguir construyendo, digamos, esa lista, ¿sí? Pero estos son como los básicos que se han. Aprender sobre tu entorno, ¿sí? Aprender sobre tu entorno y la curiosidad, ¿no? La curiosidad, el tema de el niño que va y mete el dedo en el enchufe, ¿no? No, eso es todo tema de curiosidad. O el niño, por ejemplo, que también juega con sus propios genitales y uno dice, pero ¿cómo así que es un bebé? O es un niño muy chiquito y juega con temas de curiosidad y sexualidad, ¿sí? Cosas así, ¿no? Eso hace parte. Que muchas veces los traumas se generan por eso, ¿sí? Porque las familias o los padres no dejan que esos instintos humanos sean naturales, sino que se castigan. Se castigan muchas veces a través de la religión, ¿sí? Y a través de otro tipo de cosas, ¿sí? ¿No? Como la educación, ¿no? Pero, y ahí es donde, digamos, desde lo psicológico, si esos instintos no se encausan correctamente, se pueden generar traumas psicológicos. Ok, el tema de jugar, la lúdica, ¿no? Homo Ludens es un libro de Huizinga, ¿sí? Habla sobre todo el tema del juego, ¿sí? La necesidad de juego, ¿sí? Y de jugar como un elemento instintivo. Hemos hecho, por ejemplo, en el caso con Jürgen, hacíamos proyectos para desarrollar productos para niños, ¿sí? Y lo que hacíamos era, dependiendo de la edad, porque ¿sí? La edad de los niños cambia mucho, ¿no? Teens, tweens, ¿saben qué son los tweens? Un poquito antes de los teens, ¿sí? El de 12, 11 años, ¿sí? Entonces desarrollamos específicamente qué es lo que el niño quiere jugar a esa edad específica, ¿sí? En ese niño, ¿no? Porque es muy diferente un niño de 10 a un niño de 15 o de 14, pues ya que no es tan niño, ¿no? Entonces, el tema de juegos. ¿Y con qué se juega? Yo me pregunto, o sea, ¿por qué las personas
llegan a tener esas obsesiones con los gatos, ¿no? Es como si fuera un hijo más, los gatos, los gaticos, ¿sí? Y es por esto, ¿sí? Por las mascotas, el juego, digamos, con las mascotas, con las herramientas, con máquinas, crear máquinas, construir máquinas, crear elementos, ¿sí? Herramientas, hace parte del mundo del juego, de la creación, de la creatividad. Explorar nuevos lugares. Oh, aquí está saliendo el arquetipo del explorador y también el arquetipo, digamos, de Jeep. ¿Sí? Que vimos ayer. Explorar nuevos lugares, encontrar métodos más eficientes también. Ser más aventurero, especialmente cuando eres joven. La aventura, la búsqueda de la aventura también es un instinto humano muy fuerte. No sé quién está separado acá. ¿Quién se ha separado? ¿Tú? ¿Ok? Lo que siente uno, ¿no? Al separarse y la necesidad de aventura que se busca, ¿sí? Es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Cuando termina una relación con alguien, ¿no? O sea, sí, está el duelo, está el luto, pero también está esa necesidad, digamos, de buscar aventura. Y no es aventura con un hombre, o sea, como lo entiende uno, ¿no? Pero lo primero que hace es uno comprar su tiquete y irse para algún lado a ver qué, ¿sí? Cómo encuentra, digamos, esa aventura. Perfecto. Entonces, les traje esto para que vieran un poco sobre instintos humanos, lo tenemos mucho más claro, ¿sí? Y vamos a empezar ahora sí con el día 2, ¿vale? Bienvenidos. Y vamos a hablar un poquito de investigación subconsciente. ¿Para qué? ¿Para qué hablar sobre la investigación subconsciente? Para descifrar necesidades, emociones e instintos humanos, que es lo que vamos a estar trabajando hoy. Entonces, realmente nosotros creemos en descubrir el motivo racional. Bien, está bien, lo vimos, pero lo que queremos es descubrir el motivo real subconsciente de por qué la gente hace lo que hace, ¿no? Consume, toma decisiones, se conecta con un producto, con una marca, con una categoría, con una persona, ¿sí? ¿No? El otro día tengo un amigo que ya va a tener su hijo y yo le pregunté, oiga, ¿y usted cómo decidió que esta era la mujer con la que usted quería tener? Sí, estar en su vida y tener un hijo. Y me dijo, yo un día me acosté y estaba al lado de ella y la olí por el aroma. Me dijo, la olí y dije, esta es la mujer. O sea, sintió que había, digamos, como una compenetración genética. Hay unos, digamos, unos estudios, no sé, están en YouTube sobre, digamos, el olor. Entonces cogen, por ejemplo, el olor y lo meten dentro de unos tarros, unas camisas. Los hombres usan camisas, las mujeres usan unas camisetas y los meten tarro A, tarro B, tarro C, tarro D, ¿sí? Y le sacan el ADN a cada persona, ¿sí? ¿No? De eso. Y la persona huele. ¿Ok? Segundo. Tercero, y dice, me gusta el 4. Y la otra me dice, me gusta el olor del 2. La mujer. Y automáticamente, lo que sucede, van y miran y se dan cuenta que la persona, el olor que escogió, tiene genéticamente, es diferente a la otra persona. Es decir, uno busca personas, ¿sí?, que sean diferentes a través del aroma, ¿sí?, para que cuando uno procree, salgan hijos más fuertes. Cuando uno se procree, salgan hijos más fuertes. Es decir, ¿sí?, tener diferencia genética, ¿sí?, para uno poder, ¿no?, procrear, y eso es inconsciente. Y llega, digamos, el inconsciente humano. Ok, entonces recuerden, tenemos nuestra pirámide, ¿no? La pirámide que hemos trabajado, lo consciente, lo inconsciente, las opiniones, lo que la gente dice, después el tema personal subconsciente, recordemos eso, fuerzas culturales dominantes, necesidades, digamos, biológicas. Todos hemos visto esos elementos. Entonces, ahora hablemos un poquito de necesidades humanas. No son tanto instintos, sino necesidades humanas. Ya acá ustedes tienen, digamos, una lista, ¿no? Aire, confort, la búsqueda de energía, necesidades de refugio, de espacio, de luz de sol, ¿sí? ¿Alguien ha vivido en Europa? ¿Ok? ¿Sí? Cuéntanos, ¿has vivido algún invierno de esos que tú dices? ¿Sí?
No, pues te cambia el genio, te cambia el ánimo, te cambia todo, das gracias a Dios y como que renaces, porque de la otra manera entras en hibernación y el cuerpo entra en protección. O sea, automáticamente uno va y busca. Uno está parado en una estación de metro y cae un rayo de sol así de grande y se pone uno ahí y espera que le llegue a uno, ¿no? Ese pequeño rayo de sol es impresionante. Eso es muy instintivo y muy necesidad. Quiero con el hecho de que hay algunas tribus que solamente se alimentan de energía solar. Por ejemplo. Ese es el extremo, ¿no? Ajá. Pero precisamente comprueba el hecho de que la energía de luz solar Sí. puede darte una energía vital Sí. muy poderosa. Sí, de acuerdo. que todas esas necesidades humanas también Pueden tener elementos instintivos, ¿sí? Pero, por ejemplo, digamos, la autenticidad, ¿sí? Hay elementos que son necesidades, pero no son tan fuertes. Pero la autenticidad es un tema más de identidad, más cultural. Estos son listas, ¿sí? Más cultural. O sea, el ser humano, el animal no nace y dice, oh, yo quiero ser auténtico, ¿sí? Sí. Bueno, hay unos que son muy auténticos, ¿no? Que tienen su pelo diferente y cada uno es único, ¿no? Pero pues no es así. Ok, necesidades de duelo, necesidades de inspiración, la necesidad de la compañía, la necesidad de la inclusión, ¿no? ¿Cómo se siente uno, por ejemplo, cuando de niño, ¿sí? O a esta edad lo excluyen, ¿sí? Es durísimo, ¿no? Cuando se juegan dos partidos y uno es el último parado, escogiéndolo para que lo escojan en el equipo de fútbol del... Sí, es como el peor sentimiento que uno puede tener cuando niño, ¿no? Ok, el tema de la conciencia, de buscar la conciencia, el apoyo, la apreciación, el afecto, ¿no? Y todo lo que hemos hablado de descansar, dormir, sexo, refugio. Estas listas les van a ayudar a ustedes a poder entender cuáles son esas necesidades humanas, ¿no? Que están ahí. Y nosotros trabajamos mucho con lo que lo llamamos la flor de emociones. Esta es una flor que la desarrolló Robert Plutnik, que es ruso, y lo que él habla es que hay unas emociones que son más primarias, que son las que están en el centro, ¿sí? Y emociones que son, digamos, un poco más secundarias, entonces más potentes, el éxtasis, la vigilancia, por ejemplo, la vigilancia, ¿no? El estar esperando, ¿no? Que pueda pasar algo. O, por ejemplo, un ruido por la noche, ¿sí? Automáticamente, ¿no? Se despierta uno. El terror, el asombro, la pena, el odio, la furia. Y vamos pasando, digamos, a emociones, ¿no? Que están ahí. Hay, por ejemplo, procesos de investigación, ¿no? Les voy a hablar un poquito de procesos de investigación, donde uno, por ejemplo, está entrevistando a una persona y lo que quiere entender es cuál es la ruta del cliente, ¿no? Desde el principio hasta que compra el producto hasta la postventa. Entonces, uno diseña, se llama journey mapping, ¿sí? Mapas de viaje o rutas de cliente. Súper interesante. Me encantaría poder dictar un curso especializado en eso, ¿sí? Cómo son las rutas de los clientes y las emociones que vive la persona en la ruta del cliente. Ustedes vivieron una cantidad de emociones al comprar y estar acá y llegar acá, y después van a sentir más emociones. Si uno entiende muy bien cuáles son esos journey maps o esa ruta del cliente y las emociones, uno puede diseñar con el código y con las emociones exactamente qué es lo que quiere que la persona sienta, ¿sí? Si el pedido no se logró, ¿cómo se maneja esa situación? ¿Sí? Si el pedido no llegó, ¿cómo se maneja esa situación? Si hay dolor, digamos, en el momento del pago, ¿no? Por ejemplo, las personas que compran Porsche, Ferrari en Europa, ¿sí? Pues son millonarios, les sobra el dinero, ¿sí? Pueden comprárselo, se pueden dar ese lujo, ese gusto, ¿sí? Pero les duele. A nadie no le duele comprarse un vehículo de $300,000, ¿sí? O sea, a todos nos duele, ¿sí? Así tengas mucho dinero, porque pues valoras el dinero. Pero ¿qué pasa? Justo en el momento en que la persona está firmando su cheque, aparecen las chicas y aparece la champaña. Llegan con unas chicas muy lindas, felicitaciones por su Ferrari, le nivelan el nivel de dolor al pagar. Siempre hay nivel de dolor al pagar, siempre, ¿sí? Entonces lo nivelan. Uno puede empezar a diseñar y se puede diseñar esas rutas con estas emociones, ¿sí? Cómo meter una emoción u otra emoción dentro de la ruta del cliente, ¿sí? Ese es el objetivo,
¿no? Entonces tenemos esta línea, digamos, de emociones, este círculo, que nos va a ayudar siempre a tenerlo presente. Entonces, cuando uno está, digamos, trabajando el código, dame un segundo, uno lo que tiene que tener es instintos, necesidades, emociones, la impronta, lo que cree que es el arquetipo, y todo eso es como los elementos para picar y cocinar, ¿sí?, ese concepto que está ahí, ¿no? Y poderlo, digamos, transferir y aterrizar en el proceso. Sí, Jesús. Sí, una pregunta. Cada uno de esos pétalos de la flor, Sí. están relacionados los conceptos. Sí. Por ejemplo, furia, ira, enfado. Obviamente está de izquierda a derecha. Enfado es menor que ira y menor que furia. Eso le da cierto nivel de valoración, los círculos. Sí, las centrales son más fuertes. Son más fuertes. Las de la pepa, ¿sí? En el centro, son más fuertes. Pues tienen Todas, elementos, realmente emociones todas son que instintivas, mucho más cercanas al instinto, claro. ¿Sí? El éxtasis, ¿no? El éxtasis, ¿no? Cuando uno se siente supremamente lleno, ¿no? Es más fuerte que la alegría, ¿sí? ¿No? Oh, ok. Por ejemplo, en el tema, digamos, del amor, ¿sí? Miren las dos flores, el tema del amor, ¿no? Tenemos serenidad, aceptación, alegría, confianza, éxtasis y admiración. Dicen que el amor se acaba cuando se pierde la admiración por la otra persona. ¿Sí? O sea, listo, la sexualidad ya, ¿sí? Perfecto, o sea, no, parejas que ya la sexualidad está muy caída, ¿no? O sea, muy golpeada. Pero si hay admiración, ese amor se mantiene. Eso es muy fuerte. Entonces, las que están en la mitad se construyen por las de al lado. El amor se construye, claro, por las dos, por amor y serenidad, alegría y confianza, éxtasis, admiración. Si ustedes le pueden dar a una persona esos elementos, lo más probable es que siempre sigan enamorados de ustedes. Ahí está la fórmula del amor, a través de emociones, digamos, ¿no? Ok. Esto lo habíamos visto antes, ayer, un poco porque quería que entendieran un poco sobre el tema de las preguntas. Pero voy a volver a repetir para que lo tengan muy claro. Las preguntas, buenas preguntas, son las que abren a las personas para que puedan hablar emocionalmente y puedan contarle las historias. El secreto es acercarse así, no solo preguntar, oiga, ¿usted por qué compra esto? No, ese es el córtex, no nos va a funcionar. No sirve. ¿Sí? No sirve. Necesitamos encontrar formas para que las personas hablen desde la emoción. ¿Y eso cómo se hace? Con storytelling, o lo que llamamos desde la antropología, historias de vida. Cuéntame tu historia de vida sobre este tema, ¿sí? Cuéntame tu historia de vida sobre este otro. Entonces eso es supremamente importante. Voy a pasar rápido. Si Sabritas fuera un auto, ¿cuál sería? ¿Por qué? ¿Cómo arruinar el día de mi cliente desde tu emprendimiento? ¿No? Si los tacos no existieran, ¿cómo se alimentaría la cultura mexicana? Cuéntame una historia sobre el combustible. ¿Cuál sería el encabezado del periódico en el 2040? Y llegamos a la mejor parte de todas. Las improntas. Ok. Pregunta, ¿qué es una impronta? Una huella. Una huella. Una marca, algo que tenemos muy ¿Ok? adentro. Un trauma. Un recuerdo Una emocional. conexión. Una conexión. Una ¿Ok? programación mental. Una programación mental. ¿Cómo sería eso? ¿Puedes hablar un poquito sobre programación mental? Algo que se llama proceso de manifestación, que es Más pensamientos. duro, por favor. Pensamientos determinan emociones, emociones actitudes, actitudes acciones, acciones hábitos y hábitos resultados. Por eso es que el pensamiento de nuestro mundo interior determina nuestra realidad. La mayoría de las personas no se preguntan cómo ir un paso atrás, qué determina el pensamiento. Está probado que desde la semana 5 de gestación hasta los 7 años,
nos improntan más o menos con el 70% de pensamientos que vamos a tener en nuestra vida. Imagínate, entre los 5 semanas hasta los 7 años ya está eso, ¿sí? Estamos siendo improntados. Martin Lindstrom, ¿no? En su libro habla que las marcas, ¿sí? Ya están generando improntas desde que el bebé está en la barriga, a través del sonido que se emite en la publicidad del televisor. Es decir, ya el niño está, ¿sí?, conectado con elementos. ¿Ustedes por qué creen que cierran todos los anuncios con un mismo sonido? Lo que se llama un gimmick, ¿sí? Un sonido antes y después, ¿no? ¿Cómo es ese? ¿Alguien se acuerda del sonido de Microsoft, de Windows? ¿Cómo es? Muy bien. ¿Sí? O el de Mario Bros. No, pero son improntas y está uno impactado por eso, ¿no? Los primeros alimentos que se le dan a un niño, importantísimo, ¿sí? Importantísimo, ¿no? O sea, un niño no, pues, ¿no? Eso le genera también una impronta de salud, ¿sí? Entonces, la impronta para descubrir la relación subconsciente que se tiene, ¿sí? ¿Es sensorial? Sensorial, claro. Los niños, ¿sí?, y los infantes desde los 0 a los 7 años, el córtex no está tan desarrollado, la lógica no está tan desarrollada. Por eso los niños empiezan a decir mentiras a los 7 años, ¿no? 4, 7 años, hoy en día ya desde los 2, ¿no? Pero sin hablar ya están diciéndole mentiras a uno. Pero lo interesante es eso, desde los 0 a los 7 años. Entonces, ¿qué somos? Somos como unas esponjas, ¿sí?, emocionales e instintivas, ¿no? O sea, ni siquiera podemos controlar nuestros esfínteres. Nos tienen que enseñar a ir al baño. No lo podemos controlar. Somos seres humanos de emoción y de instintos. Entonces, todo lo que sea emocional, sensorial, se construye ahí. Sí. Desde el punto de vista de las neurociencias, se demuestra que en los hombres, por ejemplo, la parte prefrontal se comienza a desarrollar más o menos a partir de los 21 años. Sin embargo, en la mujer es un poquito antes, a partir de los 16, 17 años. Es por eso que muchas veces una chica de 16 no puede estar con un chico de 16, porque su nivel de madurez es distinto. Y en aquellas personas, sea de 11, 12, 13, 14 años, ya sea hombre y mujer, que la parte prefrontal, las conexiones no están desarrolladas, pues sus decisiones las basan en la parte emocional y se basan en las improntas. Interesante. Sí, por eso es que, no sé, las niñas de 16, uno dice, oiga, son mucho más maduras que el niño de 16. ¿Sí? Como, oiga, ya tiene más, porque claro, hay un desarrollo prefrontal más rápido. Muy bien. Ok, ¿sí ven esta imagen? Sí. Ok. Este es el primer concepto que se da de marca. Esta es la primera marca que existe y es cuando se empieza a marcar el ganado. ¿Sí? Obvio, no vamos a hablar tanto de marca, sino de impronta, ¿sí? Pero una marca es un sello también. Es un sello que se puso sobre ti. Y el ganado, este es el primer momento, o sea, en la historia, donde se dice, ok, esto es mío. Muy instintivo también, ¿no? De lo que vimos, defensa de la propiedad, defensa del territorio, defensa de lo mío. La marca empieza aquí. Las marcas, ¿no?, que vemos, Coca-Cola, Microsoft, Apple, ¿no?, Hugo Boss, ¿sí? El origen de las marcas viene cuando se empieza a marcar el ganado, ¿sí? Y la impronta es esto, es muy similar, ¿sí? Es un sello que se construye en el cerebro, ¿sí? Un sello, es algo, ¿sí? Tú no lo sabes, pues ¿por qué no? Ojalá tuviéramos la conciencia de acordarnos de todo. ¿Sí? Pero tenemos memorias, ¿no?, selectivas, ¿no? Muchas veces también hay improntas que bloqueamos porque son negativas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, de violaciones que las mujeres no se acuerdan, ¿sí?, porque lo cerraron, ¿sí?, porque fue una cosa muy fuerte, ¿no? O en hombres también. Ok. Entonces, un poco de teoría. Es esa huella, ¿no? Es esa huella que estamos, en italiano es impronta, ¿no? Entonces, ¿qué es una impronta?
es un tipo de aprendizaje comportamental. Es el conocimiento que impreso se convierte instintivo. La impronta se convierte en un comportamiento instintivo. Muy importante ahí, la conexión, ¿sí? La diferencia entre imprimir y aprender es que puede olvidarse lo que se aprende, mientras que lo que es impreso siempre es retenido como si fuera innato. Es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre impronta y aprender cosas? ¿Sí? Es que ya se vuelve innato, porque es una emoción muy fuerte, ¿sí? Ok, influencian de manera inconsciente nuestro accionar y pensar. Identifica las improntas, nos ayuda a definir un sistema de referencias que se usa sin que la misma gente se dé cuenta de ello. Y es un sistema de referencias. Si nosotros conocemos el sistema de referencias de la impronta, que son las emociones, que son, ¿no?, el momento, el lugar donde se dio, y lo reencauchamos, digamos, en procesos de comunicación para marcas o branding o productos, ahí es donde está el punto. ¿Sí? ¿Ok? Y las etapas de crecimiento influyen en la manera como se crean. Es decir, si la impronta de una experiencia se tiene en la niñez, no es la misma impronta de la misma experiencia en la adolescencia. ¿Sí? Se van sumando esas improntas. O sea, no solo somos improntas de niños. No podemos decir que sí, que solo somos regidos por improntas de niños. Somos hechos y construidos por improntas que se van dando en el tiempo. ¿Sí? Pero la de los niños es muy fuerte. ¿Por qué? Porque no tenías el córtex tan desarrollado. Y estaba la emoción a tope, ¿no? Entonces, si un padre, cada vez que el niño no se quiere comer las verduras, le da un coscorrón, ¿sí? Pues es muy probable... Va a odiar las verduras, ¿sí? Y a su padre, cada vez que vea una verdura. Ok. Pueden buscar estas fuentes, les recomiendo... O sea, para este curso estuvimos desarrollando la última teoría que se ha generado sobre improntas, ¿sí? Y información. Entonces pueden, digamos, buscar este artículo, Bernet 2016, ¿no? Está muy fresco. Beyond Reason, Uncovering the Collective Unconscious Code for Instant Breakfast. Entonces, es el código del desayuno por la mañana. Ahí lo desarrolló un mercadólogo de la Universidad de Auckland, de la Universidad Tecnológica de Auckland. Okay. Entonces, lo que les comentaba. Voy a leer la siguiente frase de Raphael y les voy a comentar lo siguiente. La combinación de la experiencia y la emoción que lo acompaña crea algo que se conoce realmente como una impronta, un término aplicado por primera vez por Konrad Lorenz. ¿Sí? Por Konrad Lorenz. También, si se quieren ir a la base de las improntas, lo desarrolló Konrad Lorenz con su teoría de los patos. De los patos. ¿Conoces la historia de los patos? Para ser sincero, no la tengo muy clara, pero si no me equivoco, es que el patito, la primera imagen que ve, lo toma como si fuera su madre. ¿Sí? Entonces, si el patico tú lo pintas de rosado, pero no es la mamá, pintas al patico de rosado y no es la mamá, el patico va a seguir a eso, por la impronta. Y no es la mamá. ¿Sí? Y de ahí se da cuenta de que si tú tienes un patico rosado y un patico, lo pintas un pato rosado y otro lo dejas blanco. El blanco es la mamá, pero el patico ve el rosado de primeras, ¿sí? Se va por ese y empieza a seguir a ese, por la impronta, porque es lo primero que vio. Ok. Una vez una impronta ocurre, esta condiciona fuertemente nuestros procesos de pensamiento y da forma a nuestras acciones futuras. ¿Sí? Nuestras acciones futuras se rigen por procesos de impronta. Cada impronta nos ayuda a ser más de lo que somos. O sea, cada uno es lo que es por las improntas que ha vivido. ¿Sí? Y hay buenas y hay malas. ¿Sí? O sea, hay buenas y hay malas. Y eso somos. ¿Sí? Entonces, por eso los procesos psicológicos es mirar hacia atrás y curar esas improntas negativas o darle gracias a esas improntas positivas que tuvimos en la vida en el pasado. ¿No? Y no darse palo porque yo viví estas situaciones tan complejas. ¿Sí? Entonces, es un poco eso. Entonces, hay 3 improntas.
Normalmente la gente le habla a uno, oh, sí, claro, la impronta de niño, ¿sí? ¿No? Pero no es así. Hay 3 improntas, digamos, que uno podría y se usan en investigación. Uno, la impronta primaria, que es ese eje, ese punto rojo que tenemos, digamos, en la diapositiva, donde podemos ver que es mucho más fuerte. Pero también está la impronta somática, ¿sí? Que ya lo voy a hablar. Y después está la última impronta. ¿Sí? Entonces, cuando uno cruza, y si yo, por ejemplo, hiciera un trabajo con Gilberto y me pongo a estudiar sus improntas, ¿no?, de niño y sus improntas más importantes frente a este tema o categoría, y la última impronta, y cojo toda esa información y la empiezo a analizar y a cruzar, es posible que encuentre una correlación de tu comportamiento frente a ese tema. ¿Sí? Entonces, ojo, aquí estamos metiendo una variable más. Normalmente se hablan, claro, estas son muy fuertes las improntas, pero también hay improntas somáticas y improntas últimas. ¿Qué es una impronta entonces? Impronta primera impronta, recuerdo que se construye frente a una categoría. ¿Cuál es la impronta somática? Impronta, recuerdo, más importante en relación a la categoría o producto. Les quiero preguntar a ustedes, si ustedes, este es un caso que se usa mucho, pero si se acuerdan cuándo estaban el 11 de septiembre, ¿dónde estaban? ¿En qué lugar estaban? ¿Con quién estaban? ¿Sí? Ok. Esa es una impronta somática. En el sismo, ¿no? O también, cojamos el tema de un sismo, ¿sí? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? Más aterrizado el caso México, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Sí? ¿Y cómo fue? Es muy fuerte, ¿sí? Es muy fuerte. Pero, por ejemplo, estas son como complejidades que se dan. En Colombia, por ejemplo, hubo una toma del Palacio de Justicia por los guerrilleros, ¿sí? Sí. Hace un tiempo. Entonces los guerrilleros se metieron en el Palacio de Justicia y metieron a unas personas dentro de un cuarto, ¿sí? Dentro de una habitación. Y todos ahí. Todos vivieron esa impronta, ¿no? O sea, imagínense, se están tomando a plomo el Palacio de Justicia, emociones altísimas, ¿no? Y en ese momento, después de ese momento, le preguntaron a todas las personas, oiga, ¿cuál es su historia de estar ahí? Todos en el mismo salón. ¿Qué fue lo que pasó a tal hora? ¿Qué fue lo que pasó después? Todas las historias eran diferentes. ¿Sí? También pasa eso. Frente a situaciones. O sea, como que cada quien construye su realidad de una manera diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, si todos nos podemos acordar dónde se dio el sismo o el 11 de septiembre. Y tenemos la última, la impronta última. Pero pues yo les pregunto a ustedes, ¿qué comiste tú, ¿sí?, Ramsés, hace 2 días de cena? Puedes decir tacos. Te salvas. Ok. Eso es muy difícil, ¿sí? Eso es lo que es el córtex, ¿sí? La memoria a corto plazo. Pero si te digo, ¿con quién fuiste a tu baile de grado? No sé, con él. Bueno, bien, buena compañía. Ok, pero sí, o sea, uno sí puede recordar, ¿no? Con quién fue uno a su baile de grado. Esa es la impronta mucho más emocional, mucho más profunda. ¿Ok? ¿La cuál sería? Esta, la última. Sí. ¿Cuál de las 3 tiene más fuerza? La primera. Ok, entonces mencionaba cuál es la más fuerte, me respondías que la impronta primera. Sí. Pero si en relación a mi producto, la impronta primera del cliente es contraria, por algo, tiene una impronta que no le gusta el chocolate. Negativa. Es yo negativo. le llamo, sí. Exactamente. Yo puedo alterarlo por medio de improntas somáticas para que le agrade. Claro. O sea, esa sería toda la creación de una experiencia. Claro. Ajá. Tú puedes modificar la impronta. Ok. Sí, eso es lo más interesante de todo. Un segundo.
Piensa, por ejemplo, tú que estás dedicado a psicología, temas transpersonales, temas de desarrollo humano, ¿sí? Cuando una persona, por ejemplo, comunica su trauma en un proceso psicológico o psiquiátrico, ¿sí? Se da un momento de un antes y un después. Un secreto que nadie le hemos contado y lo contamos, ¿sí? Sale eso. ¿Sí? Ese es un proceso, digamos, de curación o de transformación de la impronta. Sí, claro, a nivel personal. Al nivel personal. También lo puedes hacer a nivel, digamos, de producto o de marca o de servicio. ¿Sí? El ejemplo es, no, esta aerolínea es pésima, pero pues me tocó comprar el vuelo en esa aerolínea y de repente llegas y la aerolínea es completamente diferente, te atienden espectacular. O sea, tú dices, no, ¿sí vio cómo cambió esto? Ok, sí. Ya se borró la impronta. La puedes, sí. Cuando son muy fuertes es difícil. ¿Sí? O sea, por eso hay gente que ha tenido tratamientos psicológicos y ahí le da y le da y le da hasta que, ¿sí? Hasta que puede curarlo, pero no es algo fácil. Oye, perdón, sí. Solo para acotar un poquito, porque de un producto, de tu producto, en cuanto entra en contacto con el cliente, ahí se genera una impronta primera, o esa fue entre los 0 y 10 años. Esa fue, pero puede que tú no consumas un producto, ¿sí? Y lo consumas después, ¿no? Tú te compras un carro, ¿sí? A los 18, ¿sí? No a los 7, ¿sí? Pero si la vives, ¿sí? Pero sí tienes una imprenta frente a la categoría, es frente a cualquier aprendizaje de un concepto o palabra, ¿sí? Entonces, la primera es solamente entre 0 y 10 años. Sí, y entre más reciente, más, sí, entre más hacia los 0, sí, o hacia al año, es mucho más poderosa. Entonces, y cuando tu cliente o una persona entra en contacto con tu marca, entonces ya se vuelve una somática. Es una somática, suponiendo que esa persona... No, la somática es la más importante. Yo te pregunto, ¿cuál es tu impronta más importante con, no sé, los zapatos? Un recuerdo muy importante en tu vida que tengas. Con zapatos... Pues tal vez comprar mis primeros tenis para correr, por ejemplo. Ah, ok. Esa ya es una somática. La más, pero sí. cuando ya estás... ya te entendí. Sí, es sí. la más importante. Ajá. Puede haber muchas improntas durante todo el proceso. Recuerdo más fuerte, ¿sí? Recuerdo más fuerte que tengas frente a alguna cosa, sí. Por ejemplo, que si no elijo bien me hace daño. Si no... Elijo bien el zapato, me hace daño. Si no elijo bien el zapato, me hiere, me hace daño. Sí. Y eso es lo que tengo presente cuando voy a comprar. Por ejemplo. Ajá. Ajá. El recuerdo es el daño del pie. El recuerdo es que en algo, claro, la que se grabó, hay muchas buenas, pero la que se grabó por negativa y porque hizo daño es cuando elegí mal el zapato y me hizo daño en el talón, en los pies, en donde sea. O súper positiva también puede ser. Claro, puede ser cuál de las dos es más valiosa entonces. La positiva de cuando voy a recuerdo cuando compraba mis zapatos, mis tenis para ir a correr. O recuerdo la que me hizo daño. De esas dos, la negativa. Cuando hacemos el patrón y recojo información de 150 personas, ¿sí? Me va a salir más hacerme daño. Entonces me voy por ahí. Oye, Cristóbal, Sí. ¿esto cómo en el contexto del código cultural, en donde también pueden haber hechos sociales históricos como la conquista, como la independencia, como la revolución, como todos esos, ¿cómo empata con esto que es muy individual? O sea, ¿cómo vas descifrando el código cultural con estas preguntas que son muy individuales? Porque busco el patrón colectivo de la impronta. Y sale Yo no te puedo coger solo a ti para sacar la impronta, ¿sí? Yo necesito oír muchas historias de infancia, ¿sí? Para poder encontrar ese inconsciente o esa impronta colectiva. Y así, de las improntas individuales, con el mismo patrón y la misma estructura, es como surge la impronta del producto. De la categoría. La impronta cultural. Dentro de la cultura, perfecto. Dentro de la cultura. Exactamente, Bien. eso está muy bien verbalizado, sí. Perfecto, entonces ese es el método. Ahora la cuestión es, en algunos vídeos en los cuales hacen comentarios entre ustedes, hablan de 50, 60 entrevistas de este nivel. Ahora nombraste 100 y pico.
¿Cuál es el mínimo garantizable? Ya sé que la hipótesis se va reconstruyendo y tienes que volverte atrás. Perfecto, para sí. poder decir, ¿esta hipótesis realmente queda validada o negada? ¿Cuánto Ok. es el mínimo de entrevistas que tenemos? Perfecto. Rapail hace 300 improntas por cada código cultural. ¿Sí? Nosotros con Jürgen hemos sacado 300. ¿Sí? Nosotros por código cultural con Jürgen lo hemos hecho con 120 a 80. ¿Sí? Son 120 personas. Claro. Ajá. Ya les voy a mostrar. Sí, Gaby. Una duda, ¿esto de las improntas puede ser desde cosas tan simples como un color? Como un color. Cualquier palabra lingüística genera un cableado al impronta. Muy difícil, ¿sí? Pero por ejemplo muy claro. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. ¿Por qué? No sé. No está, listo. La respuesta es que aclara. ¿Sí? ¿Sí? O sea, la gente dice, ¿por qué? No, es que el azul se parece al cielo y el mar y na. Córtex. Justificaciones lógicas para poder decir, no, pues porque si me contestas, no, es que no tengo ningún color favorito, yo diría como, qué mujer tan rara. ¿Sí? ¿No? O sea, como si que no le gusta. Sí, la contestación es, por ejemplo, me gusta el azul. Y tú le preguntas por qué. Y dices, no sé, pero me llama. ¿Y por qué te llama? No, y tal. Y llego, es que no, mira, ¿sabes qué? Yo, no sé, tenía una relación y cuando niña me regalaron unos vestidos azules y ese era mi vestido favorito. ¿Sí? Justo la pregunta que ustedes estaban hablando y estaban haciendo, ¿con cuánta gente y cómo funciona el proceso de la sesión de impronta? Que vamos a hacer solo la última parte ahora entre todos, ¿sí? Hoy vamos a hacer una sesión de improntas con ustedes. Allá atrás tenemos unos mats, tenemos unos tapaojos y vamos a hacer una sesión de relajación, ¿vale? Entonces, funciona por un modelo de olas, ¿sí? Son olas de investigación o fases de investigación. Entonces, entre la ola, tenemos la ola, la sesión 1, 2, 3. Digamos que invitamos a 25 personas. Tienen que ser del país, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué. Y tenemos nuestras 50 hipótesis. Yo creo que las personas consumen agua por funcionales, emocionales. Y si tenemos todas esas hipótesis, ¿sí? Y empezamos y hacemos la sesión. La sesión 1, la sesión 2, y se empiezan a validar unas hipótesis. Oiga, esto no es, o esto sí es, pero no es tan fuerte, ¿sí? Y empieza uno a validar, esto no es, esto sí es, esto no es. Y pasa uno a la segunda ola, ¿sí? Así se hace investigación. Y uno se dio cuenta que en la primera ola salió esta impronta, o salieron estos conceptos muy fuertes, los mete uno dentro de su batería de hipótesis, ¿sí? Los mete uno dentro de la batería de hipótesis. Y llega a 30 hipótesis y reduce, ¿sí? Después pasa a la ola 3, 1, 2, 3, y reduce y llega a 5, ¿sí? Y ya después tiene uno 3 cosas que uno dice, oiga, esto va por acá, ¿sí? Ahí ya uno pasó en 150, 300 en el caso de Rapail, ¿no? Para poder entender esa impronta. Entonces, tenemos sesiones y olas. Entonces, hace uno la sesión 1, ¿sí? Que esa es la ola 1 de investigación. Tiene uno 150 hipótesis, digamos, desarrolladas, ¿sí? Uno va validando y refutando esas hipótesis, ¿sí? Y pasa uno a la sesión, digamos, a la hora 2, a la sesión 1, 2 y 3. Y ya pasa de 1 a 30 hipótesis. ¿Esas sesiones son individuales o hay cantidad de personas? Número de personas, de 20 a 25 personas, 40 personas, lo que quieras hacer, ¿sí? Pero normalmente se recomienda hacerlas solo entre 20 y 25 personas porque también tienes que hacer unos pasos anteriores y tienes que construir confianza. Por sesión, ¿verdad? ¿Ah? Por sesión. Por sesión. O sea, 20, primero se crean las hipótesis. ¿Sí qué? Primero se plantean las hipótesis. Uno las tiene. Lo que hicimos ayer las planteamos. No. Sí, ayer planteamos nuestras hipótesis, 50 hipótesis. Después tú llegas a la sesión y te salen improntas, información. Tú validas tus hipótesis con lo que salió del consumidor, del usuario. Listo. Y de 50 pasas a 30. Y dices, ok, esto no es tan fuerte, esto no se está viendo dentro del grupo. ¿Sí?
Disculpen. Y después pasas a la 1, a la 2 y a la 3. Otras 3 haces. Otras 3 sesiones. Y vas reduciendo. Y después llegas a la última y vas reduciendo. Y al final tienes 3 conceptos muy fuertes con los cuales la impronta ya te está Cristóbal, mostrando. lo que te refieres que hicimos ayer fue identificar los beneficios instintivos y los beneficios emocionales. Que son hipótesis. Yo creo que las personas compran productos multinivel porque tal. Y entonces con las sesiones, con las hipótesis, las voy vas cerrando. Validando es un y las embudo vamos que va cerrando delimitando y sí. nos vamos agregando. Perfecto. ¿Queda claro? Isaac. Sí, totalmente claro. Listo. Supongo que tú tienes las 200 personas. Esas 200 personas vas a tener entonces 4 sesiones. No, 8 sesiones, cada una de 25 personas. Sí. En la primera ola vas a pasar a esas 200 personas. No 200, o si no serían 600. Ok, entonces las de la primera ola no las repites en la segunda y tampoco las repites en la tercera. Ninguna se repite. La gente no se repite. En investigación, la gente no se repite. Bueno, hay investigaciones donde uno puede ir y buscar después si usan un producto y después les pregunta, oiga, ¿cómo le fue con el producto? Pero no es este caso. Y ya vas descartando las hipótesis que tuvieron menos relevancia. Ya. Listo, súper. Cristóbal, de la validación de las 3 hipótesis, ¿hay una más fuerte? Las improntas te lo va a mostrar. Sí, o sea, realmente si uno sabe leer y la cosa, uno encuentra el patrón. Sí, te dice, oiga, mire, lo que la gente está buscando aquí es esto, la relación subconsciente es esto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, es que se me adelantan un poco. Ok. La muestra ideal, digamos, en este caso, 150 personas, grupos de 25 a 30 personas. Y lo más importante es que debe ser del país. ¿Sí? Porque el código simbólico cultural no se puede sacar, ¿sí?, por fuera, digamos, del país. ¿Sí? Porque entonces si yo, no sé, estoy estudiando el código simbólico del agua, sí, pues es diferente para un norteamericano que para un mexicano. ¿Sí? Entonces si yo meto norteamericanos en la sesión de México, pues la información va a ser dispar, porque estás dentro de la cultura. Muy importante eso. ¿Ok? Listo. El secreto de cómo se hace la sesión de improntas. Entonces la sesión se parte en 3 partes, ¿no? Normalmente duran entre 3 y 4 horas. O sea, no es un focus group de 1 hora donde, oiga, ¿a usted le gusta el agua? Sí, no. O sea, dura tiempo. La primera parte dura 45 minutos. Y lo que queremos es que la gente bote todo lo que cree y que se sienta muy inteligente por lo que está diciendo. ¿Sí? Es que yo consumo, o cuando le menciono la palabra agua, ¿usted qué piensa? Rico, refresca, deliciosa, transparente, y la gente habla. 45 minutos hablando sobre eso. El córtex está ahí, activado, ¿no? ¿Y cuál es la mejor marca? ¿Y cuál es la mejor agua? ¿Y por qué? Y la gente habla, ¿sí? Pero, según, por ejemplo, caso Rapay, coge eso y ni lo mira. En el caso de nosotros, sí lo miramos, porque nos da información para construir la cadena genética de la marca o del producto que queremos posicionar. Porque no solo se puede comunicar el código simbólico y se va a vender como arroz cualquier producto, ¿sí? Te toca tener una articulación entre lo funcional, lo emocional y lo subconsciente e instintivo. Es una combinación. Y ahí es donde viene el trabajo del mercadólogo. ¿Sí? ¿Cómo se arma ese producto? ¿Cuáles son los beneficios que realmente van a tocar a Jesús, funcionales, emocionales e inconscientes, que hace que compre ese producto? O sea, no es, encontramos la impronta y no, hay que armar, ¿sí?, el producto o el concepto que estamos tratando de vender, ¿sí?, a través de la información que recogimos de las otras personas. Entonces, se hacen, por ejemplo, preguntas como, cuando le menciono la palabra X, ¿en qué piensa? Ejercicios como, ¿cuáles son las rutinas usando el producto? ¿Sí? ¿Cuáles son las razones de compra? ¿Usted por qué compra este producto? Lo básico.
¿sí? El tema básico, digamos, en temas de investigación de mercados clásicos, ¿no? Normalmente todas las marcas se paran es aquí, en el corte, ¿sí? Pues porque es lo que la gente habla, ¿sí? Y van y copian directamente y después el producto falla. ¡Oh, sorpresa! El producto falló. Pues sí, claro, pues fue lo que le están diciendo, que haga un agua negra y usted va y copia exactamente y hace un agua negra y se fracasa, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, el caso, digamos, de salsas de tomate, ¿no? Saca Heinz, llega en su gran genialidad y dice, oiga, quiero sacar una salsa de tomate, y saca una salsa de tomate color morada, ¿sí? Esa vaina no funciona, pero ni porque de pan. Acuérdense lo de los instintos. Defensa de alimentos que no conozco y sacan una salsa de tomate morada, ¿sí? Eso es lo que está mal. Pero sí hay que entender esta información, ¿sí? Recuerden a Steve Jobs, ¿no? Don't ask people, no le preguntes a las personas qué quieren, ¿sí? Sino muéstraselas. Por eso es que, digamos, mis procesos de investigación en este momento, ¿no? Y de desarrollo de productos, ¿no? Que todo el tiempo estoy sacando nuevos productos al mercado con este conocimiento, es a través de prototipos. Yo testeo prototipos, ¿sí? Para ver, saco la salsa de tomate morada y me dicen, uy, no, esa vaina. O todo el mundo dice, sí, en un focus group, pero voy y la meto en la casa y voy y hago etnografía y observo a las personas, ¿no? Con su salsa de tomate morada en la casa, y yo veo al niño diciendo, eso es horrible. Pero eso no se lo van a decir uno en el focus group. En el focus group todos, ¡oh, qué gran innovación! ¡Maravilloso! ¿Sí? Y sacan, invierten $200 millones en lanzar el producto, ¿sí? Y fracasan. Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Hay que interpretar la información de lo que los consumidores nos dicen. Muy importante. Sí. Cuando yo estaba en la carrera tuvimos un proyecto así con una salsa capsu gringa que le iban a llevar a China. Sí. Entonces hacen esos estudios, pero muy por arriba. Entonces la gente decía que sí pagaba una salsa capsu más grande por menos precio. Sí. Entonces pues, estaban emocionados, se lanza al mercado y no se vende. Los mismos chinos llegaban, veían la salsa capsu y la movían y agarraban la más chica. Sí. Hacen el estudio, entonces lo que se dieron cuenta es que era espacio. Falta de conocimiento del código cultural. Sí. Sí, entonces... El chino no le cabe una salsa de tomate gringa en la nevera así de grande. Excelente ejemplo. Excelente. ¿Sí? Culturalmente. ¿Sí? Por eso es que los productos no se pueden, digamos... O sea, eso se llama... Eso es, por ejemplo, una de mis grandes pasiones. ¿Sí? Es cómo transferir productos de una cultura a otra y venderlos. ¿Sí? Como antropólogo, ¿sí? Es como espectacular. ¿Sí? Por ejemplo... Miren las diferencias tan básicas. En China, los dragones son prosperidad. Símbolo de prosperidad, de crecimiento, ¿no? El festival de los dragones es espectacular. Te vas, por ejemplo, a culturas nórdicas y es el símbolo del mal. Completamente opuesto, totalmente diferente. ¿Sí? Ya desde lo simbólico, tú lo estás hablando desde la cotidianidad cultural del uso diario de una salsa de tomate, ¿sí? Katsu, ¿no? Pero está eso, ¿sí? Entonces, por eso es que se necesita el conocimiento para poder entender las culturas, ¿sí? Ok. Sí. Hiciste referencia a los... a los focus groups. Sí. ¿Vale? Entonces, ya sé que has ido diciendo varias cosas sobre que pueden sumar, pero a mí me gustaría que nos dieras tips de por qué razón el método clásico del focus group no es suficiente para llegar a tener esos títulos. El focus group, lo que sucede con el focus group es lo siguiente. Dentro de un grupo de focus group siempre hay una persona que es el alfa, el dominante, ¿sí? Siempre está. Entonces el dominante llega y dice, oiga, es que a mí me gusta el agua porque es que el agua es muy transparente y muy deliciosa, ¿sí? Y todos los otros ven, es muy transparente y repiten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sirve para nada, ¿sí? Esa información, ¿no? Entonces, hay veces en que sí es importante, digamos, hacer focus groups, pero yo no hago focus groups. Yo hago etnografía de campo. Yo voy y me meto en las casas y vivo con las personas para entender por qué compran las cosas, ¿sí? Y observo. Ni siquiera hablo con ellos. Observo, ¿sí?
Pues sí, obviamente hablo con ellos, hago una entrevista, trabajo con ellos, hago ejercicios de licitación, hago ejercicios de collage, hago ejercicios de proyectivas, de palabras, hago una cantidad de cosas para que no me hablen con el córtex, para que no me hablen con la lógica, sino que me hablen desde la emoción y poder entender cuáles son los drivers y motivadores que las personas tienen frente a ese producto o frente a otro, ¿sí? Entonces, ¿qué más pasa con el focus group? Que todo el mundo se las da de súper inteligente, ¿sí? Y el mundo no es tan así, sino es un mundo más de, ¿sí me entiendes? Instintos básicos. Somos muy básicos los seres humanos. Nos las damos de muy genios, ¿sí? Frente a una pregunta que le hacen a uno, pero realmente somos muy básicos, ¿sí? Esa es como mi visión. Espera un segundo. Entonces, ¿qué más pasa, digamos, con el caso del focus group? Pues uno, que está el alfa. Dos, ¿sí? Que está digamos, los sesgos que se dan, ¿sí? Tres, está la razón inteligente frente a la respuesta, lo que llamamos la respuesta inteligente, ¿sí? Y lo otro que hay es que hay sesgo, hay mucho sesgo, ¿sí? Porque todo el tiempo está uno influenciado o por el moderador, ¿sí? Una pregunta que yo haga mal puede estar bien. ¿Ustedes le parecen que el agua es buena? Sesgo. Sesgo. ¿Sí o no? Sesgo. ¿Ustedes les parece? Y eso es una pregunta que sale así facilísimo. ¿Ustedes le preguntan, ay, el agua es buena? Sí, claro, es buenísima, y ya. Ahí ya está enredado el cuento. Entonces, ¿sí? Entonces, lo mejor es, a mí lo que más me gusta son entrevistas uno a uno, ¿sí? Etnográficas, ¿sí? Donde conozco. Yo, por ejemplo, he llegado a encontrar improntas y a leer improntas muy fuertes, hablando con una persona uno a uno, ¿sí? ¿No? Se me ha dado. Gracias. Por acercarse a eso. Sí. Cristóbal, entonces, para encontrar el poder cultural, tú haces un mix entre sesiones de improntas y también, obviamente, etnografía, observación, ¿vale? Claro. Cuando tú estás haciendo la observación y haces y vas a la casa, ¿sí? Por ejemplo, tú entras y vas a hablar, digamos que tú quieres saber sobre la pasta dental, pero no vas y le dices voy a estudiar sobre la pasta dental. Seguramente dices, ok, voy a estudiar sobre la categoría del aseo y te quedas ahí un cierto tiempo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que su conducta nos vuelva a la normalidad? Porque tú, como agente extraño, pues generas una cierta modificación de conducta. ¿Por qué? Porque si estás ahí, al igual que prender una cámara, al igual que hacer cualquier cosa, cambia la... Exacto. Pero, por ejemplo, tú vas a observar y si tú le has dicho, ok, pues quiero averiguar sobre hábitos de aseo, pues quizás esta persona, no sé si estás un día, 2 días, una semana, no tengo claro eso, quizás justamente en ese tiempo se esfuerza porque el baño esté limpio, las cosas estén perfectas. ¿Cómo manejas eso para que no afecte en la investigación? Sucede y pasa. Lo que se hace es que se le pide a la persona que deje las cosas, digamos, normal, como no, desde el reclutamiento, cuando uno va a hacer etnografía, sí, que deje las cosas. Normalmente está uno un día completo. ¿Sí? No duermes ahí, no se duerme. He dormido. Ajá. He dormido con Jürgen en las casas de la gente en Medellín. Así levantándonos en la casa para poder ver cómo eran las rutinas. Ok. Sí. Ahora, me imagino que eso depende de la categoría, ¿cierto? Cuando que exige que te quedes. Sí. Pero otra vez, todo se basa entonces en el reclutamiento. Hay diferentes. El reclutamiento es muy importante. Ajá. Lo que se llama el profiling, ¿no? ¿Quién es esa persona con la que yo voy a hablar? ¿Sí? Entre más la conozcas, mejor. Sí. 2. Tienes que dejar que pase el tiempo. La etnografía es un tema donde tú no simplemente llegas, haces una entrevista de 1 hora y media, te cuentan y te vas, ¿no? La idea es estar, compartir con la persona, conocer la persona. Es mejor hacer 9 etnografías bien hechas y entender muy bien cómo funciona la rutina de una persona en una casa, ¿verdad? Que hacer 400 entrevistas, ¿sí? Para mí, ¿sí? Porque yo busco profundidad, no busco, ¿sí? Llenar, ¿sí? Entonces, un segundo. Es eso, pero por ejemplo hay ejercicios, por ejemplo de la videoetnografía que son muy interesantes que se pueden hacer. Y por ejemplo, nos lo inventamos con Jürgen, ¿sí? Y es buenísimo, nos lo inventamos hace 10 años y es genial. Y viene de un área que se llama antropología reflexiva. Y lo que hacemos es que ponemos una cámara, por ejemplo, lavar la ropa, ¿sí? Y le dice uno a la señora, lave la ropa.
¿sí? Están estudiando productos de aseo, ¿no? De cómo lavar ropa, si es líquido, si no es líquido. Y está uno ahí y deja uno la cámara prendida y la persona lava la ropa, ¿sí? ¿Con consentimiento de la persona o escondidas? Con consentimiento. Todo es con consentimiento porque no puedes tú grabar nada sin autorización de las personas, ¿sí? O sea, listo. Entonces grabas y digamos que la grabación dura, no sé, 30 minutos. Sí, 30 minutos. Uno se siente y deja la cámara ahí, ¿no? Fácil. Está mientras tanto observando, se toma un café, ¿no? Estamos por así, ¿no? Y de repente, listo, termina eso, termina ella de grabar. Yo cojo ese video, lo traigo y se lo muestro a ella. Y ella empieza a narrar qué está haciendo ella. No, en este momento estoy cogiendo esta botella de agua y la estoy poniendo acá. Y en el momento en que ella empieza a reflexionar sobre su producto, sobre su uso, digamos, del producto, automáticamente empieza ella a darse cuenta de o errores, o cosas, o situaciones etnográficas, o por qué hace ese comportamiento y ese otro. Y uno también le puede decir, oye, ¿y usted por qué, no? ¿Por qué se le regó cuando estaba usando la tapa, no? Ay, no, es que esas tapas realmente es que son pésimas, ¿sí? Ah, ok, listo, Insight, Tune. Oiga, las tapas que está diseñando Soflan están pésimas, cambiar, ¿sí? ¿No? O sea, hay un 30% de desperdicio del producto cada vez que lo están usando, ¿sí? Insights más etnográficos, de campo. Insights de campo. Y a encontrar por qué, sí. Yo creo que un ejemplo muy claro de la duda que tenía Leonardo. Sí. Sí, sobre por qué los focus group no y mejor las improntas. Pues la película de Disney de Coco. ¿Cuántos años vivieron los chavos aquí en la ciudad para crear esa filmografía? 3 años y recorrieron toda la República. Es por eso que impactó tanto esa película, por tantas costumbres y pueblitos que visitaron. Que iban, claro, porque se metían dentro de la cultura. Una cosa muy diferente es preguntarle a una persona dentro de un espacio cerrado con un vidrio, que además normalmente las personas que llegan a los focus group son personas que son expertas en focus group, ¿sí? Y entonces te contestan perfecto, sí, y uno se da cuenta, ¿no? Entonces eso es importante, ¿sí? El conocimiento cultural. Cristóbal. Ok. Ya he escuchado que se hace etnografía, que hacen antropología reflexiva, que es así como se debe de hacer. En una ocasión hicimos una encuesta de satisfacción del cliente. Sí. Se puede utilizar, claro, ya enfocándola con encontrar la impronta. Normalmente las encuestas numéricas de satisfacción del cliente es córtex muy fuerte. Es el córtex, es la lógica, ¿sí? Y además solo te dan opciones. El ser humano ahí sí es más complejo, ¿sí? No, o sea, las encuestas, sí. Pero claro, hay empresas y hoy en día con la data, ¿sí? Que están sacando unos temas de data y análisis de encuestas y de cosas impresionantes, ¿sí? Porque ya no es la encuesta contestada, sino son tus comportamientos naturales en la red. Y tus comportamientos naturales en la red sí están mostrando cómo tú realmente eres, ¿sí? Que saltas de la página tal a la página tal y compraste esto y dejaste esto y miraste este producto tanto tiempo y miraste este otro tiempo, ¿no? O sea, ¿no? Es muy diferente. Pero las encuestas, pues, no. O sea, sí es importante, por ejemplo, uno puede, digamos, sacar la impronta, sacar el código, todo eso, y después diseñar algo para masificarlo y ver si lo que uno está tratando de desarrollar. Por ejemplo, muy claro, en el tema de los prototipos, desarrollo de prototipos de comunicación. Yo puedo encontrar el código, hacer un anuncio de televisión, o ni siquiera una imagen, ¿sí? Y subo esas imágenes, ¿sí? A internet, 5 conceptos diferentes, y donde me den más clic, esa puede ser. Está jalando más esa comunicación para testear. ¿Quién hace testeo acá de prototipos en redes? ¿Sí? Para ver si funciona más. Ok, muy bien. Listo. Entonces, hacemos la primera parte que dura 45 minutos, hábitos, rutinas, todo esto.
entra la segunda parte y lo que quiero es recoger historias. Entonces, historias de vida. Cuéntame una historia importante, positiva y negativa con el producto, la categoría. Podemos hacer un collage de imágenes, ¿sí? Diferentes tipos de imágenes, diferentes, ¿no? Que también le ayudan a las personas a hablar. Y, por ejemplo, muy importante. Y esto viene del pensamiento, digamos, de diseño, que son los puntos de dolor. Uno tiene que identificar los dolores de las personas, ¿sí? Con la categoría, el producto, el servicio, la marca. ¿Cuáles son los puntos de dolor? ¿Qué le duele a la gente? ¿Cuál es el dolor de cabeza? ¿Sí? Porque los puntos de dolor, ¿sí? Son necesidades. Si uno suple las necesidades, ¿sí? Saca productos correctos. Si uno no suple necesidades, no saca productos correctos. ¿Mm? ¿Los dolores que reducen la categoría o los dolores que aún no me reducen la categoría? Los dolores que aún no te reduce la categoría. Que aún. Ajá. Ok, perfecto. Y también puedes estudiar los que reduce para amplificarlos. Perfecto. Y los mando, la respiración es creo que a partir de la 3 o también en la 1 y en la 2. En la 3. Perfecto. Ajá. Y después viene la parte 3, que es la escalera de regresión, ¿sí? Donde vamos a hacer una regresión, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar el break y vamos a hacer la regresión, ¿sí? Después buscar esa impronta primaria y la gente va a escribir su historia. Muy simple. Va a escribir su historia de su primer recuerdo. ¿Sí? Última pregunta, perdón. Sí, un segundo todos, perdón. Una pregunta. Estas 180 personas, ¿uno les paga para hacer este tipo de...? Normalmente sí. Depende. No, depende. No sé. No, pues, o sea, hay precios. En Estados Unidos te pueden cobrar $150 por persona. En Colombia te puedes cobrar 60,000 pesos, que son 20. ¿Pero es lo que va a estar todo el día contigo? 4 horas, ya lo dije. 3 a 4 horas. ¿Hay contratos específicos, puntos contractuales? Claro, tú siempre tienes que firmar un contrato de que la información que sale es confidencial, no va a ser pública, ¿sí? Muy importante eso. Por ejemplo, en Estados Unidos, el problema en que te puedes meter tú con un tema de esto es de cárcel, si uno no lo hace bien. Es muy importante. Y por eso, digamos, las agencias de reclutamiento y todo esto son muy especiales, ¿sí? ¿Listos? ¿Hay algún perfil que debas de buscar? Nacido en la cultura. Nada más, es el único. Ojo, lo que puede suceder es que si tú te metes una persona de 80 años y pues, no sé, 100 personas de 80 años, pues te van a hablar de improntas de allá, muy profundas, ¿sí? Entonces hay que hacer, digamos, como un poquito de mix generacional. Okay. O sea que en esa línea, una persona que ha viajado mucho, que ha estado en diferentes culturas, no te va a dar realmente el resultado. No, sí, porque nació en una cultura específica y se crió. Siempre se va a referir a su primera cultura. Su cultura, de donde nació. Aunque sean productos de lujo, por ejemplo, no importa que sea del país, tiene que ser de cierto perfil. Tiene que ser, muy buena pregunta, claro, si hay productos, digamos, sí, pero no, es lo mismo. Es lo mismo porque es el inconsciente colectivo cultural. Esto también se puede aplicar de que tú quieras solamente saber en una generación, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? En los también, millennials. Perfecto. ¿Cómo los millennials entienden Internet? Por ejemplo, el caso de Internet, ¿no? ¿Qué es Internet para ellos? ¿No? El significado. ¿Y qué es Internet? Pues para un baby boomer, ¿sí? O una persona de generación X, sí pueden haber cositas, pero en el fondo puede ser transversal, porque todos aprenden en el mismo momento.